estaba leyendo durante la tanda algunos mensajes. Miren qué interesante, escribe una persona que dice: soy médico de emergencias y no hay una sola guardia en que muchachos consulten pidiendo ayuda para salir de las drogas. Nuestra respuesta es lamentable. El sistema de asistentes sociales no existe y por protocolo lo tenemos que pasar al psiquiatra y se pierden entre consulta y consulta. Claro, ese instante o voluntad de recuperación es volátil, o sea, o lo aprovechás ahí o se te pierde, tal cual, entre consulta y consulta. Son muchos que estamos, los que estamos dejando en el camino. Una vez que entran al sistema, los tenemos que tutelar y no mandarlos a fracasar en el intento de llegar a una colonia de rehabilitación. Yo creo que, salvando las distancias, por supuesto de carácter técnico, médico, porque estoy en las antípodas, no tengo ese conocimiento, a mí me da la sensación que se debería instrumentar situaciones como las que, por ejemplo, se promueven ante la violencia de género o violencia doméstica, ¿no es cierto? Usted se siente que está siendo agredida o discriminada. Entonces uno llama en el momento, ¿verdad? Tiene que haber una respuesta inmediata. Ni hablar en los casos del suicidio, alguna vez hablamos, sí, cuando se cortó. Y yo siento que la dependencia problemática con el uso de drogas tiene que funcionar bajo esa lógica. No esperemos que después, porque si ya no aprovechás en ese momento, estamos perdiendo la batalla, ¿no es cierto? Pasa que ahí, y se la traslado a Verónica, pasa que estás planteando algo que debería primero estar presente o intentar concientizar a la población en general del tema de drogas, su abuso, y yo no sé, este país no pareciera ir en esa dirección, yo creo menos que ni a nivel de ¿no? sociedad, ni a nivel de clase política, digamos así, aunque no les gusta mucho que se los nombre de esta forma, no ha habido para con este tema una sensibilidad especial. Muchas veces creo que se entiende que es responsabilidad de la familia, que hizo las cosas mal. Y entonces, como hizo las cosas mal la familia, que la familia se arregla como pueda. Las que tienen mayor poder adquisitivo sí tienen posibilidades de internación. Y ahora lo conversábamos en la pausa con la invitada. Decía, bueno, algunos legisladores del Frente Amplio han dicho que no es la internación la solución, que no sirve como terapia, pero resulta que quien tiene dinero sí puede hacerlo de esa manera y no aparece como una posibilidad para el sistema público. Yo voy por el lado de lo que dice Alejandro, me parece que es una iniciativa interesante, también tomando como ejemplo una ley integral, no solamente esto de la voluntad anticipada, sino, bueno, a ver, es un tema que vamos a tener que hincarle el diente ya. Creo que en campaña electoral debería ser un buen tema de debate. ¿Qué se propone? ¿Alcanza con solo esto de la voluntad anticipada? Porque vamos a tener que tener lugares, vamos a tener que tener requiere evidentemente inversión. Vamos a tener que tener una escuela de alguien escribía, resulta que hay recursos de sobra para una Antel Arena y no han habido recursos en estos años para poder ampliar el Portal Amarillo o generar otros centros. Claro, es que a veces suena como una cosa mezclar cosas. Bueno, pero no solamente se trata de recursos económicos, sino de voluntad política. No se ha querido. Es más, los trabajadores del Portal Amarillo están denunciando que lentamente se va desmantelando. Y mientras tanto se siguen fortaleciendo los lugares de internación privados, ya sea bajo un culto determinado o quienes están haciendo el negocio con eso, que todos conocemos más o menos cuáles son, y resulta que esas sí son efectivas. Sí, el tema es que cuando se critica a los centros, estamos hablando de Veraca, de Remarno, que son como centros o colonias de rehabilitación que atravesados por lo religioso. Sí. Bien, de no existir, ¿saben a cuántos miles de chicos intentan rescatar estas ONGs? ¿Quién los absorbe? Por supuesto, por eso mismo no ha habido ninguna medida clara y no importa que estén trabajando o que estén en algunas circunstancias casi en situación de mendicidad, porque nadie puede decir nada, porque no hay, entre otras cosas, logísticamente no hay a dónde llevarlos. Miguel, ¿pensás que la sociedad cree, como plantea Vero, que en el fondo todavía persiste eso de que es un tema de la familia? Sí, sí, y es más, yo quería hacerle una pregunta a ella. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en gran medida acá a veces tocamos temas, ¿no? Como los de los privados de libertad, como la gente que se droga. Son temas que por lo general a la sociedad no le importa. Y yo he conocido familias de mucho poder adquisitivo y familias muy humildes que atraviesan por esa problemática. Yo quería preguntarle en realidad porque yo, por ejemplo, la miro a usted, la observo y como que tiene la mirada triste y cansada, ¿no? Claro, y siento esa sensación de angustia. Pero en realidad para advertir a las familias, yo por ejemplo tengo hijas, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Cuando hay gente del otro lado de la pantalla que dice es culpa de la familia, ¿qué falló? ¿Cuándo usted se dio cuenta que el tema se desbordó y de que necesitaba la intervención del Estado? Mira, yo creo que la familia no falla.
Es decir, quieren culpar a la familia del abandono de la persona cuando en la plena adolescencia, y hoy por hoy lo estás viendo en chicos de 10 y 11 años, están fumando marihuana en las esquinas, están tomando alcohol con 10 y 11 años, ¿sí? Yo como madre no fracasé, al contrario, yo como madre crecí y hoy por hoy mi hijo está bien, ¿sí? Después de muchos años mi hijo está bien. Otras mamás están llorando un hijo en un cementerio y otras mamás, que hay cantidad, están yendo de visita a una cárcel. Entonces, creo que la familia no falla, porque si vos me decís que la familia falló, la familia no abandona. Ya ves, en las circunstancias que pasamos, la familia nunca abandonó. Y errores creo que no es solamente por el tema del consumidor, sino todas las familias tienen siempre alguna piedra en el zapato, como dicen, ¿no? Y culpar a las familias porque una persona es consumidora, en otras épocas no es olvidemos alcohólico. que estamos hablando que la adicción es una enfermedad, señores. Es una enfermedad, es una opción. claro. No es una opción, por favor. Es una ¿no? enfermedad, tal cual. Digo, hoy por hoy nos vemos con las personas que consumen pasta base, que son el efluyente que tiene la sociedad. Años atrás veías a los alcohólicos tirados en las esquinas, que hoy no los estás viendo. Es decir, como que de generación a generación cada vez vamos peor, ¿sí? Porque hoy hay 2 o 3 chicos muertos, digo por mujeres y hombres, muertos por el consumo, tanto por deudas, por suicidios. Estamos cada vez peor. ¿Y usted cómo pudo recuperar a su hijo? ¿Cómo lo recuperó? Es decir, yo no lo recuperé. Mi hijo se recupera solo, ¿sí? Yo como madre puedo acompañar, puedo ayudarlo, motivarlo, puedo estar al lado de él, pero el que tiene que cambiar es él. Yo no lo puedo cambiar. Y mirá que quienes me conocen saben que yo llevo 15 años recorriendo este camino, ¿sí? Y he pasado por todos lados, desde internaciones, cárceles, por todos lados. Y hoy te puedo decir que aprendí que mi hijo tiene que decidir él la vida que va a seguir. Yo voy a ser la madre y voy a estar siempre con él, porque lo he apoyado en los peores lugares y en los mejores lugares. Bien. Fede. Sí, es parte de lo que discutíamos en la primera parte del programa. Mientras que sigan habiendo consumidores y no se trabaje con los menores de edad, los jóvenes y los adultos que consumen, va a seguir habiendo un mercado porque hay consumidores y hay gente que lucra, que no son consumidores. La mayoría de los que venden, sobre todo los pesados, los medianos, los intermediarios y los más chiquitos, no son consumidores. Con lo que recién se mencionaba, el portal amarillo, los trabajadores hace tiempo, el INAU hace convenio con ONG donde le paga por mes 7.000 pesos por cada menor que derivan a esas ONG. Mientras tanto, en el portal amarillo no hay camas, entonces tratan de tenerlo el menor tiempo posible y que salga porque no tienen lugar, porque siguen recibiendo. Y de los 11.000 presos que hay hoy en las cárceles, tanto de hombres como de mujeres, cerca del 75% está vinculado a temas de droga y de adicciones. Exacto. Entonces, cuando hay otros sectores que vienen en la campaña electoral diciendo mano de dura plomo contra, que en realidad la mayoría están vinculados al tema del consumo, porque no son los grandes delincuentes que salen a asaltar bancos, son los que terminan, producto de la droga, asesinando a alguien en un intento de robo para ir a comprar más droga. Entonces se ven, sí, o muertos ellos mismos. Entonces, tiene que ver cómo se trabaja con eso. Ahora, mano dura y plomo, o cualquier otro eslogan que pretenda traer un poco de tranquilidad al resto de la ciudadanía, bien, será debatible o no. Pero, ¿alguna voz habló en esta incipiente campaña electoral de atender realmente el problema que tiene Uruguay con los consumidores y los adictos? Nadie. Nadie se ha acercado a una familia a decirle, bueno, vamos a buscar una solución. El tema creo que tan importante como recién refería, INAU tiene convenios, pero INAU no manda el portal amarillo, INAU manda manantiales, ¿sí? Y tienen los menores de edad 1 año de atención gratuita, ¿sí? En el portal amarillo son 30 camas, y de las 30 camas, 10, 12, 15 están vacías continuamente. Te lo pueden decir los mismos trabajadores de allí. Para lograr una internación en el portal amarillo tenés que ir semanas y semanas, pasar de evaluación en evaluación, para que puedas quedar internada. ¿No se quiere o no se está entendiendo el problema?
Yo creo que no se está entendiendo y muchas veces están limitados. Yo no culpo ni a los psicólogos ni a los directores, creo que están limitados. Creo que hay algo que está limitando el acceso. Por algo en el nuevo programa que se hizo para la ley de salud mental que ahora pasó a senadores, el adicto entra como una persona con trastornos psicológicos. Es decir, ahora recién se está viendo esto y va a tener la misma atención que las personas psiquiátricas. Bien, ¿alguien más? Sí. Me parece que lo que está en todo caso en ausencia, digamos, de solución es justamente esa etapa final que tiene que ver con la reparación, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con la recuperación en temas de salud. Lo demás me parece que es un tema de las políticas generales, ¿no? Que tienen que ver mucho con la educación, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con una sociedad consumista como en la que estamos inmersos y donde la posibilidad o la necesidad de acceder a los bienes se vuelve como una cuestión... Estamos hablando de una enfermedad acá. Sí, por eso mismo. Yo creo que el consumista es otra cosa. No, yo creo que nuestra sociedad es la que está enferma y en la medida en que genera también esas necesidades que tienen que ver con el consumismo, también están relacionados con el consumo en definitiva de otro tipo de sustancias, por ejemplo. Entonces me parece que lo que sí está fallando obviamente es en tener un Estado que esté apto y capacitado para recuperar a las personas mediante la internación o lo que fuere, pero me parece que la otra parte es la que tenemos que hacer mucho más énfasis, que tiene que ver con la inclusión de nuestros jóvenes verdaderamente en las cosas que a ellos les importan. Ligia. No dudo que lo que dice José Luis es una realidad con respecto al tema de la inclusión, de otras herramientas. Pero mientras tenemos el problema, solucionémoslo. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Con una atención de salud realmente garantista de todo esto. Porque en realidad, como decía la señora, los problemas psiquiátricos también que lleva. Saben que digamos, los estudios indican que el consumo de drogas, por supuesto que tiene secuelas, que son irreversibles, y muchas veces termina afectando toda la parte psiquiátrica de la persona. A veces la persona no se va a recuperar del todo, no va a estar como al principio. Y me parece que tiene que ver no solamente con una internación puntual, sino con el seguimiento que necesita esa persona durante el resto de su vida. Y lo que vos comentabas, ¿por qué no se hace? Porque es muy caro. Porque realmente, ¿cuánto presupuesto se destinaría de salud se destinaría para eso? Muchísimo. Y me parece que nadie está dispuesto a hacer ese gasto porque prefieren hacer una telarena, como tú decías, porque se ve mucho mejor, porque parece que viéramos en el primer mundo y no solucionar a la gente concreta que está tirada en la calle, cada vez son más jóvenes. Y la única solución que nos ha presentado, ¿cuál fue? La legalización de la marihuana. Cuando ya hay estudios que indican que la percepción de riesgo en los adolescentes es de 1 en 10. O sea, un adolescente cada 10 se da cuenta que es riesgoso consumir marihuana. Para las integrantes de la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, esta cocarda que tiene nuestro país, ¿no? En términos de la legalización, de la regulación y comercialización del cannabis, ¿cómo les cayó a ustedes? Yo creo que fuimos anticipando hace mucho tiempo el tema de cómo iba a seguir todo esto. Y por hoy, digo, cada vez más adolescentes están con cuadros psicóticos y tenemos jóvenes con esquizofrenia. Es decir, que empezaron con un proceso que hace unos años atrás empezaban 18, 19, 20 años. Hoy los tenés en 10, 11 y 12 años. Porque, es decir, no se entiende lo que es regularizar a legalizar. Me parece que hay una confusión muy grande, porque bien dicen fuera del país, bueno, vamos a Uruguay que ahí podemos fumar libremente. Y no es así, digo, la ley tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero creo que hay un mal concepto de lo que realmente la ley dice. Yo me opongo totalmente a la venta, al cultivo, es decir, no al medicinal, digo, porque el medicinal le puede servir a mucha gente. Sí, sí. Está comprobado. Y está recién empezando a abrirse todo sí. ese nicho ahí en nuestro país, ¿no? Cuando ya funciona muy bien. Pero igual, es otro tema, es otro punto. Sí. Una cosa es las políticas que pueda llevar adelante un país y de qué manera instala el consumo, el uso, con qué responsabilidad lo plantea, con qué prevención expreso o explicitar los riesgos. Ahí te parece que es donde por ahí el Estado tampoco colaboró con la realidad de los adictos. Es decir, después de cuántos años empezaron a hacer una campaña explicando lo que podía pasar a las personas que consumían. Empezaron hace 3 meses atrás, hicieron una campaña que duró 1 mes y medio, 2 meses, porque ya la propaganda no está más en televisión tampoco.
¿sí? Entonces, los riesgos que corre la persona que consume marihuana son los mismos riesgos que el que está consumiendo cocaína u otras sustancias. Bien. Gabriela Host, yo te agradezco que hayas venido hoy al programa, que nos hayas dedicado este rato para hacernos una suerte de, bueno, de puesta a punto de la situación que están viviendo muchas familias en nuestro país. Ojalá también esto llegue a oídos de quienes hoy están diseñando sus programas de gobierno y presentándolos en campaña. Ojalá alguien se acuerde también de esta necesidad que tiene hace mucho tiempo nuestro país. Gracias, Gabriela. Gracias de verdad, a ustedes. hacemos una pausa y ya volvemos.